Muy buen día a todos. Vamos a hacer un diseño que vamos a hacer con unas eh, figuras continuas alrededor. Completamente, simplemente podemos hacerlo de diferentes formas. Cuando tengamos el engarce solamente al inicio o también cuando hagamos una forma todo alrededor tejido y queremos terminar con algo más para que se vea la figura completamente. El espacio no es tan importante en esta pieza, o sea, la cantidad de hilo que tengamos aquí no influye en nada. Se puede hacer continuamente. Vamos a hacerlo este forma de acabado, vamos a hacerlo en dos videos parece, y vamos a empezar. Entonces cuando ya queremos más o menos saber el largo de esto, más o menos el largo que nos puede quedar en esto es con unos vamos a medirlo con unos 25 centímetros, nos basta, no necesitamos que sea tan largo. Entonces yo he hecho esta figura todo alrededor y también lo tenemos en video, lo voy a dejar en la descripción. Y aquí vamos a hacerle un acabado diferente en la parte de aquí para hacer la pieza que se vea totalmente exclusiva. Entonces, yo voy a tomar estos dos hilos de aquí, que está en el medio, en la parte superior, y voy a agregarle otro hilo más. Los hilos que voy agregando ahora mismo son hilos más o menos de 1,5 metros cada uno. Aquí, entonces agarro estos dos hilos en medio. Eso dependiendo mucho de lo que hagamos y con dónde empecemos también. Si no tenemos esta figura, empezamos directamente el engarce, hacemos lo mismo, agarramos dos hilos del medio y lo único que hacemos es, en esa parte, es cruzar los dos hilos en medio de esta manera, izquierda, derecha, así, ok. Aquí agregamos el hilo que queremos poner y encima quedaría así, miren, así. Y aquí lo que hacemos es agregar otro hilo. Este hilo tiene más o menos igual, 1,5 metros. Lo agrego así, por en medio, y cierro directamente. Entonces lo que más o menos hagamos como figura es lo que nos va a ayudar más o menos a empezar, dependiendo de la figura que le queramos hacer en la parte de aquí también, para que ella saque el collar, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer ahora mismo es simplemente pegar, miren, jalo los hilos que peguen ahí, listo. Ok, ahí lo tengo. Y aquí alrededor tejo con los siguientes hilos. Entonces esto ya simplemente lo colocamos ahí. Y aquí vamos a hacerlo más grande para que se vea mucho mejor. Vamos a iluminar un poco más. Listo. Entonces en la parte de aquí yo tengo este hilo de aquí, que estos dos es lo que crucé ahora mismo, y agarro el siguiente hilo, lo tejo normal. Ok, un lado, primer hilo y segundo hilo. Ok, el segundo hilo que tejo por fuera y lo vuelvo a meter adentro como guía. Va a quedarme como guía ahí. Ok, de ahí sigo tejiendo el siguiente hilo, tejo el siguiente normal, uno más del que sigue, otra vez normal, listo, y uno más. Ok, tres hilos. Ok, ahora vamos a hacer el otro lado, cual ya sería el mismo para el inicio. Ok, listo, aquí tenemos, tejemos el primer hilo normal, y el siguiente hilo teje uno fuera
uno dentro y lo metemos como guía y lo dejemos ahí. 1, otro más, 2 y el tercero. Ok. Entonces los espirales que vamos a dibujar va a ser uno pasa al otro, el otro sube, el otro pasa, sube, va a ser montado uno sobre otro todo el tiempo, va a ser continuo, ok. Entonces yo tengo aquí 3 hilos y después otros 3, después de 3 en 3 en 3 en 3, de eso no me preocupo. Cada 3 hilos hago una espiral. Entonces agarro uno, teje esto, todo lo que puedo más o menos. La cuestión es que ya me hago un círculo cerrado completo, ok. Dejo dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. La cuestión es que me haga el círculo cerrado completo, nada más. Ok, miren, el hilo que tengo supuestamente es un retazo, no es tan largo, pero me pareciera que ya tengo el círculo. Ok, voy a darle, ya, ahí está, ya bien. Vamos a ir al otro lado, vamos a hacer lo mismo, entonces serían más o menos 2, 4, 6, 7, algo así. Listo, yo aquí tengo todos los hilos alrededor. Ok, 2, 4, 6, 7. Ahora, estos dos trabajo. Estos de aquí los dejo en el centro completamente, que son estos 4 que yo voy a hacer para hacer mi collar luego. Eso no no voy a tocar. Entonces yo ahora agarro este más lo meto como guía y tejo estos dos también, pero haciendo el círculo completo hacia este lado, así. Ok, entonces yo agarro aquí y el círculo completo que hago es, miren, doy la vuelta ahí y aquí tejo el siguiente hilo agarrándolo también como guía, lo tejo normal, 1 y aquí igual el siguiente, 2 lo meto como guía y otro siguiente hilo también lo tejo otra vez igual, 2 veces directo sin pensarlo mucho, 1, 2. Ahí ya tenemos la frecuencia más o menos cerrada. Ahora hay que completar hasta los siguientes 3 que vienen aquí. Entonces solamente es tener y manejar el detalle de ir llevando el hilo. Aquí ahora. Entonces voy a llegar hasta los otros 3 siguientes. Entonces voy a tejer fuera, adentro, fuera, adentro. Me sería más o menos 5 veces. 1, 2, 3. Faltan 2 más. 4, 5. Ahora, el contexto es este. Yo aquí tengo 2, 4, 5 hilos más el hilo que teje 6. Entonces yo de aquí tengo que desaparecer 2 hilos
para que no se me vuelva más grueso. Entonces lo que yo hago es saco dos hilos de aquí, venían de aquí del medio, los quito y agarro y corto. Una vez que corto, aquí yo agarro el siguiente hilo que venía tejiendo, lo meto como guía y tejo los otros 3 hilos siguientes directamente, como si estuviera en la misma matriz. 1, 2 y el siguiente 3. Listo, ahí está, lleva 1. Entonces ahora hago la otra espiral, voy a hacer lo mismo, va a pasar lo mismo, voy a hacer lo mismo y paso los siguientes 3 y así sucesivamente hasta terminar todos. Ok, es continuar solamente haciendo las espirales. Entonces lo vuelvo a explicar. Ahora damos la vuelta, aquí vamos a dar la vuelta y vamos a seguir sumando esto de aquí. Entonces esto va a salir con la misma secuencia. Ahora más o menos ahí está bien, ok. Entonces aquí ahora y aquí continúo tejiendo 1, 2, 3, 4, ok, 2, 4, 6. Listo, 2, 4, 6, 7, listo. Y pasamos de medio y la misma secuencia aquí. Ok, ahí ahora, miren. Esto pasa aquí y la misma secuencia ahí. Juntamos esto aquí. Se ajusta, esto se mete como guía y se ajusta el otro. Igual. Ya está. Y así vamos siguiendo uno tras otro. Y otra vez aquí completo. Tejiendo hasta los siguientes 3. Tejo 4 nudos. 1, 2, 3. Creo que ya es suficiente con esos. Sí, ya es suficiente y con esos. Entonces aquí es cortar. Cortar este hilo de aquí y ponerlo ahí otra vez. Y así continuamente otra vez. Ponemos dentro de guía, sumamos otros 3, damos la vuelta y así. Entonces la idea de esto es hacer la misma secuencia y continuar hasta llegar aquí, hasta el punto medio, y continuar por el otro lado el mismo patrón. Entonces eso ustedes lo pueden ir ya haciendo en casa, y en el próximo video repetimos solamente esto hasta aquí y hacemos el final tanto de la parte de aquí y el cierre de arriba. Pues aquí lo voy a explicar una vez más. El otro lado es lo mismo, mismo sistema, mismo patrón. Entonces pongo aquí encima, llego aquí, junto los hilos, lo pongo bien pegado, lo llevo ahí, esto meto como guía, este teje otra vez de la forma normal, 1 y 2. Ahora completar, hacer otros siguientes 3 hilos, 1, 2, 3.
Listo. Ahí ya podemos continuar y otra vez empezamos. Cortamos 2 de adentro, metemos como guía y tejemos otros 3. Y así sucesivamente vamos dándole la vuelta. Entonces ustedes van repitiendo el mismo patrón, el mismo esquema. Hasta aquí más o menos, dejan el último para hacerlo. Y seguimos en el próximo video con todo lo que haga falta para este diseño. Muchas gracias, espero que se puedan suscribir y también espero que puedan suscribirse si quieren hacerse miembros del canal. Y también los invito a que todos puedan participar directamente en los videos que se van a ir haciendo, continuando haciendo en directo. Y también tengo página de Instagram y Facebook donde tengo diferentes tipos de videos que ustedes también pueden disfrutar. Muchas gracias, hasta la próxima.